Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21, una vez que lo tengan nuevamente les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a hacer juntos la lectura de esta porción de la Escritura, Mateo 17, versículos del 14 al 21. Estamos iniciando un nuevo año, un nuevo ciclo, año 2023, Mateo 17, del 14 al 21. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos a una voz que retumbe, aunque seamos pocos. Dice por ahí un pelón, pocos pelos, pero bien peinado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos y hermanas. ¿Cuáles son los propósitos del año nuevo más comunes, más populares, más frecuentes? Cada vez que nosotros iniciamos un nuevo periodo de tiempo, la gente cree que es el momento preciso para hacer cambios radicales en nuestra vida, porque creemos que no hemos hecho todas las cosas de la mejor manera. Y entonces nos planteamos metas, nuevas metas o propósitos que cumplir, o por lo menos eso pensamos. Año nuevo, vida nueva. Pero una vez pasadas estas fechas, la algarabía, el entusiasmo, también se va perdiendo el ánimo por cumplir esas metas que por lo menos mentalmente nos hemos planteado, y el ánimo va disminuyendo. Según una red social llamada Strava, el día 19 de enero es el día crucial de los propósitos, porque ellos descubrieron, después de un profundo análisis de datos, que a partir del día 19 de enero, la motivación por cumplir esos propósitos va disminuyendo hasta olvidarlos por completo. Dentro de los propósitos más comunes que la gente se plantea al comenzar un año es: voy a bajar de peso. O sea, se les acabó su puerquito, ¿no? Así, demás. Ahorrar dinero, ¿no? Leer más libros, pagar nuestras deudas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero el mundo cristiano no se ha sustraído a esta tentativa idea de plantearnos nuevos propósitos en un año nuevo. Como están, pues ahora sí voy a leer la Biblia completita, iré más a la iglesia, participaré más de los ministerios, daré mi aportación para el extendimiento del reino y me involucraré en el servicio ministerial. El punto, mis hermanos, es que muchos se plantean mentalmente estos propósitos durante un año que comienza. Pero se ha descubierto que la mayoría de estos propósitos, aunque son buenos, porque hay que reconocer que son buenos, en nosotros no generan un asunto de bienestar duradero. Es decir, pues claro que sabemos que ser delgado es mejor que ser gordito. Y sabemos que ahorrar es provechoso pues para los tiempos de crisis. Sabemos que es bueno pagar nuestras deudas para que podamos vivir con tranquilidad. Reconocemos que leer la Biblia es indispensable para una vida espiritual sana. Pero siendo honestos, en el fondo, sabemos que llegar a esa meta cuesta trabajo. No es fácil, no es sencillo, no es automático, se requiere de disciplina, se requiere de cierto sacrificio, se requiere de cierta molestia
y al final decimos, híjoles, pues no es tan sabroso levantarse a las 7 de la mañana para ir a correr y mover este cuerpecito que ya casi rueda, y así en relación a los demás propósitos. Pero ¿por qué sucede esto? Según Rafael López, médico psiquiatra, dice que cuando nosotros nos planteamos estas metas, lo hacemos únicamente por convivir. Es decir, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. La gente tiene ya esa rara costumbre de decir, ahora sí, voy a cambiar, voy a hacer, voy a realizar, y únicamente lo hacemos pues porque el ambiente se presta para eso. Pero en el fondo, realmente en el fondo, no nos importa ser más delgados. No nos interesa ahorrar, no creemos que pagar las deudas, que leer la Biblia, que ir a la iglesia, que servir en un ministerio realmente sea importante. Y ya desde ahí, como dirían algunos, son propósitos que nacieron muertos. Por eso hoy en este día, yo quiero invitarles, animarles a que no hagan ningún propósito para este año. No hagan ni uno, de veras. Para este 2023 no se comprometan ni con su conciencia, porque es casi seguro que no lo van a cumplir. Y quedan mal, la verdad se ven muy mal, delante de los demás y delante de sí mismos. Pero sí les voy a sugerir algo. Comprométanse en aquello que ya son. Es decir, yo les animo a algo mejor. Yo quiero suponer que si ustedes están aquí, es porque esto les interesa. Yo quiero asumir que si hoy decidieron dejar de lado los resquicios de una celebración, es porque el reino les importa, el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué es eso que yo les estoy invitando a hacer? A que sean lo que ya son. Ya son salvos, ya son hijos de Dios, ya son nuevas criaturas, ya son cristianos, ya son creyentes, ya son discípulos, ya son seguidores de Cristo, o como usted quiera llamar y como usted se identifique en Dios. Usted, yo y los que componemos la Iglesia Universal de Cristo, hemos hecho una decisión por Él, por gracia y elección, y hemos llegado a una posición de un gran privilegio y de un gran honor que, créalo, muchos desearían poder acceder, pero a nosotros nos ha sido regalado. Somos discípulos de Cristo, somos el reflejo de su gloria aquí en la tierra, y no es algo que nosotros hayamos elegido o buscado, sino que el Señor nos lo dio junto con nuestro kit de la salvación. Cuando le dijimos sí al Señor Jesús, Él nos entregó un kit de salvación donde venía ser hijos suyos. El autor de la carta a los Hebreos nos exhorta en su capítulo 6, verso 1 a lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos hacia adelante, hacia la perfección. Dejemos entonces, hermanos, la actitud de chiquitos en la fe, porque la verdad es que pasan los años y se cumple otro ciclo de tiempo y nosotros y muchos siguen considerándose niños en el Señor, u omisos en los asuntos del reino, colocando al reino en la parte final de sus prioridades y no tratan de hacer nada por el reino, y cuando llegan a hacerlo, pues lo hacen mal. Y como diría el payasito, se me olvidó el nombre del payasito, alguien me lo recuerde. Chuponcito. Como lo dice el payasito Chuponcito, háganlo bien, es lo único que les toca hacer, y lo hacen mal. Háganlo bien, la verdad es lo único que tenemos que hacer, y todavía lo hacemos mal, hermanos, porque pareciera que estamos esperando que algo suceda para asumirnos como lo que ya somos. Somos hijos de Dios, hijos activos en el reino de Dios. Mire, por ejemplo, los solteros están esperando casarse para servir al Señor. Señor, ahora que yo encuentre a mi media naranja o a mi naranja completa, te voy a servir con todo mi entusiasmo.
La gente que trabajadora está esperando el día para jubilarse. Señor, ahora que me entreguen mi pensión y yo me jubile, te voy a servir y me voy a entregar a tus caminos. Las madres dicen, Señor, ahora nada más que termine de criar a mis hijos, Señor, te voy a entregar mis dones y te voy a entregar mi vida para servirte. Los enfermos que dicen, Señor, dame salud. Y mira, estando yo sano, no, hombre, nadie me va a detener en tu reino, Dios. Y así cada uno va buscando razones para postergar el entregarnos cada vez más y más al Señor. Y ser lo que realmente somos en el Señor. ¿Qué somos, hermanos? Somos instrumentos de Dios en sus manos. Somos luz en las tinieblas. Somos la sal que sazona en el lugar en donde nos encontramos. Somos como el buen samaritano que ayuda a su prójimo. Somos el de hermosos pies que anuncia el Evangelio. Somos el que se deshace del materialismo extremoso e invierte en los negocios del Rey Jesús. Es el que pelea contra aquellos que buscan imponer la mentira y el pecado por encima de la verdad de Dios. Somos algo y somos alguien en Cristo, pero andamos en la vida como si el Señor todavía no nos hubiera dado nada más que una promesa de político: cuando te mueras te vas a ir al cielo. Pero la verdad es que Dios ya nos lo ha dado todo. Primero carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Por eso, el día de hoy, para que no se acarreen más juicio sobre su ya de por sí vida en juicio, no se propongan nuevas metas, no se propongan nuevos propósitos, no añadan, hermanos, pesar a sus vidas, sino más bien trabajen en lo que el Señor ya les ha dado y todavía no cumplen. Sigan trabajando en lo que ya tienen, que es bastante. Pero, ¿qué pasa cuando no vivimos conforme a lo que ya somos en Dios? ¿Cómo responde Dios cuando en lugar de mirarnos que caminamos en novedad de vida, seguimos amando el pecado? ¿Le da igual? ¿O por qué no nos conducimos conforme a la naturaleza divina? Hermanos, yo quiero que hoy en esta hora, en este día, nosotros podamos penetrar a esta porción de la Escritura, Mateo 17, del 14 al 21, y hallemos respuesta a estas preguntas que hoy nos planteamos en relación a lo que ya somos, pero que a veces pareciera que no nos la creemos. Vamos a plantearle una pregunta al texto en relación a este tema. ¿Cómo hay que conducirnos? Más bien, ¿cuándo hay que conducirnos como Dios lo espera? Verso 16 dice, le trajeron a sus discípulos. Jesús estaba en un monte, el texto no nos dice cuál ni cómo se llamaba el monte, acompañado de 3 de sus más cercanos colaboradores, Juan, Jacobo y Pedro. Y ahí en ese monte, junto con la compañía de estos 3, el Señor Jesús se transfiguró. ¿Qué significa esto? Que les mostró la plenitud de su naturaleza, tanto humana como divina. Ese evento no es eterno, sino que ellos tienen que bajar en algún momento, y cuando van bajando de esa extraordinaria experiencia, descubren, dice el verso 14, que había un gentío reunido alrededor de los otros discípulos, versículo 14. Y en medio de ese gentío sale un hombre que ve a Jesús y dice, verso 14, se dirigió a él y se arrodilló delante de Jesús. Esto claramente, mis hermanos, es un acto de adoración y de reconocimiento a Cristo. Ahora, el hombre no únicamente se acercó a adorar a Cristo, sino se acercó a hacerle una petición, versículo 15, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Qué problema tenía ese joven y ese padre que le lleva a este hombre a buscar la respuesta o la solución a ese problema? Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en medio de una crisis en la vida, sea de salud, sea de pareja, sea de familia, sea financiera, de la naturaleza que usted quiera, nosotros nos damos a la tarea de buscar la salida, de buscar la respuesta. Y a algunos esta necesidad los lleva a buscar en lugares
inimaginables a moverse de la tranquilidad de su vida y desplazarse hasta el lugar en donde ellos creen que hallarán su respuesta. Este hombre no sabemos mucho acerca de él, pero él llegó a ese lugar y de pronto se da cuenta que ahí está Jesús y que él puede ayudarle en la condición de su hijo. Pero ¿cuál es la condición que tiene su hijo? Y el hombre le dice: mi hijo es lunático. Es lunático. ¿Qué significa la palabra lunático? Bueno, en otras traducciones de la Escritura encontramos que lo han traducido de una forma más contemporánea o entendible para nosotros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Nueva Vida, lo traducen como epiléptico. En otras versiones también contemporáneas lo traducen como alguien que sufre de ataques, pero es una forma muy general de traducirlos. Pero déjeme decir que la Biblia Reina Valera y algunas más conservadoras han traducido de manera muy exacta la palabra seleniasomi, que significa lunático literalmente, o también significa locura. Locura. O sea, realmente este muchacho tenía una conducta de loco. Tenía ataques parecidos a los de una epilepsia, pero no era precisamente una epilepsia, sino era una enfermedad de índole y de naturaleza espiritual. Es Marcos, el otro evangelista, en su evangelio, en el capítulo 9, quien también nos narra este evento, y ahí él es el que dice que que el joven padece de una enfermedad espiritual. Si nosotros buscáramos Marcos capítulo 9, verso 17, el padre le dice a Jesús: maestro, te traje a mi hijo porque tiene un espíritu malo. Ahí no hay lugar a dudas. El problema del joven no es de origen orgánico o fisiológico, sino de naturaleza espiritual. Además, el mismo Mateo en el capítulo 17 que estamos leyendo, pero en el verso 18, adelantándonos un poquito al relato, dice que Jesús reprendió al demonio. Entonces, ¿cuál es el problema de este joven? Es un problema de índole espiritual. Claro, pero que se manifiesta en el aspecto orgánico. Este hombre tenía una conducta de locura, parecida a la epilepsia. Y aquí quiero abrir un pequeño o un breve paréntesis a este respecto. Pareciera que las versiones más contemporáneas de la Biblia buscan racionalizar en exceso los hechos sobrenaturales del Nuevo Testamento. Es decir, buscan su equivalencia en la medicina moderna diciendo: no, el problema o muchos de los problemas que Jesús enfrentó no eran verdaderamente ataques o luchas espirituales, sino eran enfermedades que todavía no se habían descrito. Esto se debe en mucho, mis hermanos, por la enorme influencia de la teología alemana, específicamente de un hombre llamado Rudolf Bultmann, un erudito del siglo XX, que afirmaba eso, que muchos de los eventos sobrenaturales del Nuevo Testamento no lo eran, sino que eran mitos que se habían escrito para respaldar el carácter sobrenatural de Jesús, pero que tenían su explicación científica. O sea, la idea era quitarle su naturaleza milagrosa. Bueno, cierro esto. Por eso a veces es bueno mejor revisar las Escrituras en su traducción más conservadoras. El punto es que este hombre está buscando ayuda para su hijo que tiene un problema grave, porque dice que, versículo 15, padece muchísimo, o sea, lo sufre. No es únicamente un cambio de comportamiento. No únicamente es un muchacho que de pronto está bien, contento, alegre, y de pronto ya está enojado y con cara de fuchi, como si todo oliera a letrina. No, era alguien que lo padecía muchísimo. Pero no solo el joven padecía muchísimo, a veces también la familia, la familia junto con el enfermo también padece. Cuando alguien enferma, hermanos, pensamos en el enfermo y decimos: híjole, la está pasando muy mal.
pero a veces la esposa de esa persona la está pasando muy mal, el esposo de esa persona la está pasando muy mal, los padres de esa persona la están pasando mal, los hijos, los hermanos, los tíos, los abuelos, la familia a su derredor la está pasando muy mal, la están padeciendo. Pero además nos dice que ese mal que padece este joven pone en riesgo su vida. Versículo 15 dice que a veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Es decir, que estos ataques o estas crisis que este hombre padece muchas veces no le anuncian o no le avisan, sino que él puede estar caminando cerca de un fogón y de pronto venirle una crisis y él tiene siempre riesgo de caer y de morir o de ser afectado por una quemadura. O al contrario, puede estar caminando a lo largo de un río o de un espacio con agua y poder ahogarse. Nuevamente nos referimos a Marcos capítulo 9 y nos dice: echa espuma por la boca y rechina los dientes. Entonces, hermanos, este joven está pasándola muy mal. Una vez que termina su crisis, dice Marcos 9, 18, dice, se debilita mucho, se debilita bastante. Esto lleva, mis hermanos, a que este hombre busque una ayuda, a que busque una respuesta, a que busque una salida. No puede ser omiso, indiferente o insensible y decir, ya se le va a pasar. No, sufre y padece, y en su búsqueda llega, ¿con quién cree? Con los discípulos de Cristo. Porque Jesús, ¿dónde está? Está en el monte. Está con Juan, está con Jacobo, está con Pedro, y de pronto llega a este lugar y se encuentra a los discípulos de Cristo, y llega con una gran expectativa, esperando que ellos puedan ayudarle. Pero ¡oh sorpresa! Porque resulta que se da cuenta que no pueden ayudarle. Ellos hacen su mejor intento, pero no pueden ayudarle. Y entonces la impotencia y la desilusión aparecen en el corazón del hombre que necesita ayuda, pero no la recibe. ¿Lo atendieron? Sí, lo atendieron, pero no lograron ayudarle. Por eso cuando llega delante de Cristo, delante del Señor Jesús, de alguna manera los acusa diciendo, lo he traído a tus discípulos, versículo 16, pero no han podido sanarle. El hombre llegó con cierta expectativa, porque él cree que esos hombres, por estar con Jesús, pueden ayudarle. Es muy probable que inclusive ellos se pavonearan diciendo, claro, nosotros somos seguidores del Señor Jesús. Ahora, más allá de si ellos se pavonearon, era una realidad que ellos podían ayudarlo. ¿Por qué digo que podían? Porque ellos ya habían demostrado anteriormente que podían ayudarlo. Si nosotros revisamos Lucas capítulo 10, verso 17, ahí nos damos cuenta cómo ellos habían ayudado a otros en situaciones similares. Pero en esta ocasión no pudieron. ¿Y qué pasó? Pues quedaron mal delante de este hombre, delante de este joven y delante de todos los demás testigos. Se afectaba su credibilidad. Hermanos, estamos en un mundo necesitado de Dios, pero no del Dios genérico que la gente cree que existe, sino del Dios de la Biblia, del Dios que usted dice creer y del que yo digo creer, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. La gente necesita ese Dios. No, Dios no quiera. Primero Dios, porque últimamente la palabra Dios la utilizamos como decir salud, o como decir con permiso, o como decir por favor, simplemente como una palabra más. Pero la gente necesita al Dios vivo, al Dios real, al Dios auténtico, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y sabe, la gente no lo va a conocer si usted, que se identifica como seguidor de Cristo, no da un buen servicio de su Dios. ¿Por qué? Porque usted quiera o no, esté de acuerdo o no, usted es un referente de Cristo. Porque la gente sabe que usted es cristiano.
porque va a la iglesia, porque tal vez lo ha visto con una Biblia, o porque ha escuchado de usted que dice que cree en Cristo, o porque han visto en su vida una transformación hecha por Cristo. Y la gente dice, ¿quién puede ayudarme? Mi vecinita, mi vecino, mi compañero de trabajo, de la escuela, mi familiar, mi amigo. ¿Por qué? Porque yo veo que en ellos la bendición de Dios cae sobre sus vidas. ¿Cuándo, hermanos, nosotros necesitamos ser lo que somos? Cuando la gente viene a nosotros, queriéndolo o no, y nos pide una ayuda. Y no me estoy refiriendo a una ayuda financiera solamente, sino a veces una ayuda de un consejo, de una compañía, de una empatía, de una dirección, de una orientación. A veces quieren un consejo, a veces no. Pero ¿cómo ellos sabrán si lo que hacen está bien o no? Si la luz se esconde, si la sal no da sabor, o si quien se supone que debiera ayudarlo se queda callado. Caemos en la misma posición de los discípulos de Cristo, que no podemos ayudarlo, y no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque muchas veces no nos asumimos como lo que somos un referente de Cristo. Y la gente ve en nosotros, directa o indirectamente, un faro de ayuda que puede servirles para resolver sus problemas. Pero si nosotros no nos asumimos como eso y creemos que somos como cualquier otra persona, pues ya estamos mal. Porque si de por sí la gente sin Cristo está mal, y yo en lugar de sentirme privilegiado, honrado y al mismo tiempo sobrecogido ante la gran responsabilidad de ayudarlos a ellos, y me siento igual o peor que ellos, y en lugar de ayudarlos me siento a llorar con ellos, pues estamos amolados. ¿Cuál es la segunda pregunta que debemos hacerle al texto, hermanos? ¿Cómo reacciona Dios ante esta indolencia de nuestra parte? Ante esta visión pobre de nosotros mismos que no es verdad. Dice el versículo 17, oh generación incrédula y perversa. Jesús escucha el caso del joven lunático y escucha al hombre que le dice que sus discípulos no pudieron. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Dijo, ay, pues claro, ¿cómo van a poder? Pues son un par de brutos. No. O fue insensible y pasó de largo, dijo, ay, no tiene importancia. No, él reaccionó muy humanamente, porque habremos de recordar o de saber que Jesús es Dios en plenitud, en capacidades y en naturaleza, pero a la vez es plenamente hombre, de carne y hueso, con emociones, sensaciones y reacciones, claro, bajo el control del Espíritu, para que nunca se desborden y nunca sean mal manejadas. Pero cuando Jesús se entera que sus discípulos no pudieron, los define en una sola frase: generación incrédula y perversa. Oiga, esto no es un halago, no son flores. No le podemos decir, Señor, gracias por la flor, mañana vengo por la maceta. El Señor me está diciendo incrédulo y perverso. Otras versiones de la Biblia lo traducen como generación corrupta o gente sin fe. O sea, reitero, no es un halago, no es un reconocimiento, no está exaltando una virtud, está reprendiendo de forma dura y certera. Y nos está diciendo por qué no podemos, aunque eso lo trataré un poquito más adelante. Jesús se siente frustrado e impotente ante la aparente incapacidad de los suyos de resolver algo tan sencillo como un hombre con un problema espiritual. Y entonces empieza a plantear una serie de preguntas que nos dejan entrever claramente su frustración. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Ahora, ¿por qué se enoja el Señor Jesús? ¿Por qué se enoja? ¿Que acaso Él cree que nosotros podemos por nosotros mismos resolver el problema? No, esa no es la causa del enojo del Señor Jesús. ¿Ya se hartó de nosotros, Señor Jesús? No, el Señor Jesús no se ha hartado de nosotros, sino que le molesta con el tiempo que ellos ya llevan de estar con Jesús. En la línea del tiempo,
Ellos ya estaban en la recta final del ministerio de Cristo de 3 años y medio. O sea, han pasado más de 900 días con Cristo en un entrenamiento intenso, donde no solamente ha sido teórico, sino práctico. Y donde Jesús los invistió de autoridad y capacidad y recursos para hacer lo que este hombre les estaba pidiendo. ¿No me creen? Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. El Señor Jesús les dio esa autoridad, esa capacidad y esos recursos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. Ahora dirán, pues esas son palabras, ¿no? No, bueno, son palabras pero de Jesús. Pero ellos lo pusieron por práctica. Lucas 10:17 dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron, ¿a quién? A Jesús, llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. O sea, si el Señor dijo, ellos comprobaron. Y ahora le salen con la batea de baba de que no pueden. Ay, señores, que no pudimos. Luego entonces usted cree, ¿no es razón suficiente para sentirse uno enojado? Vamos a suponer, si por un momento usted póngase en el lugar del Señor Jesús. Es más, usted cuando le está enseñando a alguien que no sabe, algo que usted sí sabe, si está usted enseñando a coser, a cocinar, alguna habilidad que dices, ay, pues, te voy a enseñar a hacer. Claro que la primera vez que a esa persona que le estamos enseñando, si le sale mal, pues entiendes, dice, es la primera vez que lo hace. La segunda vez, pues todavía aguantas, la tercera, la cuarta, la quinta, pero después de 3 años, caray, ya da coraje, da enojo decir, oye, ves que no sabes. El otro día le mandaba a mi hija un TikTok de un padre que le dice: esta va a ser tu única clase en la que te voy a enseñar a manejar. La primera y la única. Órale, ponte el cinturón. Y así le jaloneaba. Póntelo. Y le damos a... órale, mete el clutch, sáquelo. Órale, era la primera clase. Pero además era la única. Porque le dijo, no te voy a volver a dar otra. No, pues a mí tampoco me hubieran dado ganas. Si a puro zap y coscorrón me hubieran enseñado a manejar. El Señor Jesús se enoja, se molesta. Porque sus representantes, sus embajadores en la tierra, sus cartas de presentación le quedan mal. Oiga, por eso resulta válido el enojo de Jesús. Ahora, puede ser que a usted le resulte perturbador la idea de que Jesús se enoje, porque nos han enseñado a lo largo de nuestro andar cristiano que Jesús es bueno y que a Él no se le mueve un pelo. Pero a veces, hermanos, hay extremos en todo esto. Porque hay quien ve a Jesús tan solemne como un funerario, es decir, que así que no sé, como Enrique Rambal, ¿se llama Enrique Rambal? En El Mártir del Calvario. ¿Quiénes han visto esa película? Les recomiendo que la vean. El Mártir del Calvario. Usted ve a ese Jesús y a poco no le cae gordo el personaje, no Jesús, el personaje, el actor que interpreta a Jesús, porque dices, qué aburrido, yo no hubiera seguido a ese hombre. Que siempre me acuerdo que dice, cuando Jesús llega al templo en esa película del Mártir del Calvario, ¿y qué animal cree que anda por ahí? Un guajolote. Pues como ve guajolotes en Palestina, pero bueno, ahí había un guajolote, cuando voltean las mesas y todo, pero bueno, ya no digamos eso. O nos vamos al otro extremo, la gente quiere ver a Jesús como un ser tan alivianado, como un rockstar. Yo sé que ustedes no tienen por qué saberlo, pero, por ejemplo, yo he conocido el pastor de Justin Bieber, que no recuerdo ya su nombre. Era un hombre tan alivianado que él decía que él quería ser el reflejo de Jesús. Deje usted el pelo largo. Y ya sabemos que Jesús no necesariamente traía el pelo largo. Pero un hombre que venía siempre, vestía de una manera tanto cuanto extravagante, ¿no? Los pantalones, los jeans, que no había ningún problema en usar los jeans, pero pues raspados, rasgados, con camisas, o más bien camisetas, así con los tatuajes. Además se ve que el tipo hace ejercicio, va al gimnasio, se hace sus lifting en la cara, trae sus perforaciones. Digo, bueno, de pronto nos vamos de un extremo hacia el otro y no estamos dando una visión clara de cómo es Jesús. Hay quienes ponen a Jesús como un ser pasivo, que no se le mueve un pelo. O a veces lo ven excesivamente tan buena onda que rompe estereotipos.
Pero tenemos que ver a Jesús a la luz de la Escritura. Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre. Los antropopatismos, palabra de domingo, es una figura literaria en la Biblia que utilizaron los escritores sagrados para que nosotros podamos entender que Dios es un ser que puede ser emocional y podamos entender sus acciones ante su pueblo. Por ejemplo, ahí entendemos la ira de Dios, el celo de Dios, el arrepentimiento de Dios. Eso se le llama antropopatismo, ¿no? Pero en realidad ningún ser humano es capaz de provocar algo en Dios así. Hay una corriente teológica que habla de que nadie nunca ha tocado a Dios y que nada de lo que el ser humano haga en realidad puede producir en Dios una reacción, porque Él es puro, Él es perfecto y Él es santo. ¿Y usted creerá que esto me lo estoy sacando de la manga? No. Si usted lee el libro de Job y lee la participación de Eliú, uno de los amigos de Job, quienes llegaron con Job a ayudarle, entre comillas, a superar su pérdida y su duelo, es el más joven de los 4 amigos, le dice algo a Job que a mí me llamó poderosamente la atención. Le dice así en Job 35:6, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá eso en Él? Ninguno. A Dios el Padre. Si usted peca o yo peco o el mundo peca, Él no deja de ser Dios. No le afecta. No le quita ni un pelo de una ceja si es que el Señor tuviera cejas. Y luego sigue diciendo, no, nada. Tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solo a personas como tú. Es decir, lo que está diciendo el libro, está diciendo, nosotros como seres humanos hagamos el bien o el mal, Dios no deja de ser Dios, ni de ser quien es. Él no es menos Dios porque pecamos o nos revolquemos en el cieno de nuestra maldad. Él sigue siendo Dios, puro, santo, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente, amoroso, justo. Hace tiempo estaba escuchando en estos días una clase sobre la predestinación. Y decía uno, ¿qué pasaría si de pronto descubriéramos que Dios salva a unos y desecha a otros? Algunos dirán, qué injusto. ¿Pero qué creen? Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él sabrá por qué. Pero Dios no es injusto. Él sigue siendo Dios. Entonces, de alguna manera, Dios no se enoja por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nosotros no tenemos esa capacidad ni ese recurso de poder afectar a Dios. Nosotros no podemos perjudicar a Dios. ¿Pero qué cree? Que a Jesús sí, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne en el cuerpo de un hombre con un propósito de poder entendernos, de poder saber. Dios en su infinita perfección no podía entender por qué el hombre pecaba. Y por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No para simplemente decir, sí es cierto, pecan, entonces los voy a dejar hacer lo que quieran. No, sino para mostrarnos un camino distinto. Jesús, hermanos, Jesús se hizo carne. Y se hizo carne para comprendernos y ayudarnos y a resolver nuestra condición delante de Él. Entonces, Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Y digo esto porque Jesús sí se enojó, sí se sintió frustrado, sí se sintió molesto, sí se sintió impotente, pero aún así no pecó. Pero era natural que Él sintiera esa emoción ante el fracaso de sus discípulos que no asumían lo que eran. Y era natural que Él se sintiera de esta manera. Porque como decía hace un rato, no estaba al principio de un ministerio, sino en la recta final de su ministerio. ¿Cómo se siente Jesús cuando nosotros no asumimos lo que somos? Jesús, ¿cómo resucitó, hermanos? ¿Cómo resucitó Cristo? En carne, en hueso, ¿no?
no espiritualmente, no mentalmente, no platónicamente, no idealmente, sino en carne y hueso. Y cuando Él ascendió a los cielos, ¿cómo ascendió? En carne y en hueso. Eso lo dice el ángel en Hechos capítulo 1 del verso del 9 al 11. Él está en el cielo, en carne y hueso. Y significa que sigue siendo Dios pleno y hombre pleno. Y por lo tanto sigue sintiendo, hermanos, el enojo y la frustración cuando nos ve a nosotros en esta actitud similar a la de sus discípulos, en donde no somos lo que ya debiéramos ser, en donde no nos conducimos como ya se supone debiéramos ser. Yo podría entender eso de un nuevo creyente, pero cuando ya llevamos años en la militancia, yo le decía a mi esposa, este año, 2023, yo voy a cumplir 30 años en el camino. Ay, hasta me da miedo. 30 años en el camino. Y recuerdo cuando decía que yo empecé a ir a la iglesia y me decían, ¿y cuánto tiempo lleva de cristiano? 1 año. Ah, es chiquito, es un bebé espiritual. Y uno se siente, pero bueno, o sea, como el nenuco de los juguetes, ¿no? Hasta que lo quieren uno cargar así de, ay, no, nuevecito, así, ay, sus cachetitos, y lo agarran de la barbilla, y ay, lo protegen a uno. Pero yo ya no puedo venir a 30 años de andar cristiano diciendo, Señor, no puedo, no quiero, no me da la gana. Porque entonces, ¿qué pasa? Porque entonces Jesús se siente mal cuando me ve actuando de esa manera. Y si en algo apreciamos a Jesús, porque creo que si apreciamos a alguien, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, lo menos que queremos es que se sientan mal. Y si Jesús vale algo para nosotros, nosotros debiéramos evaluar nuestra conducta y decir, híjoles, sí estoy haciendo sentir mal a Jesús. A Dios no, a Dios el Padre no. No es que le dé igual, no estoy diciendo que Dios sea insensible, pero simplemente Él está tan en su perfección que nosotros no le podemos mover un pelo, pero para eso se hizo carne. Y por eso Jesús, a Él sí le afecta nuestra omisión. Tercera pregunta. ¿Y por qué somos así? Hasta creo que había un meme, ¿no? ¿Por qué eres así? ¿Por qué soy así? La gran pregunta de los 64,000, bueno, ¿y por qué somos así? Versículo 20, esta es la respuesta: por vuestra poca fe. Una vez que Jesús se desahoga, por así decirlo, manda a traer al joven, versículo 17, dice ahí, tráeme, pues ya. Y con la mano en la cintura, coloquialmente como con la mano en la cintura, verso 18, dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Como dije al principio, Marcos también narra este evento. Por eso, Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como evangelios sinópticos. Juan no. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque casi narran los mismos eventos, casi igual la misma cronología. Bueno, narra Marcos lo siguiente, dice, cuando Jesús lo reprendió al espíritu malo, dice, el espíritu malo gritó. Curioso, ¿no? Porque el muchacho era mudo, no hablaba. El espíritu malo gritó, echó al muchacho al suelo y salió de él. Marcos 9:26. Jesús se acercó, lo tomó de la mano, lo ayudó a levantarse. ¿Se puede usted imaginar la alegría y la algarabía que esto causó en el joven, el padre y los presentes? Pues mucha. Se resolvió el problema que durante semanas, meses o años había agobiado a ese joven. Pero entonces ya en privado, los apóstoles hablaron con Jesús y le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Híjoles, qué increíble la inconsciencia de algunos. ¿Por qué no pudimos, Señor? Yo sé que es una pregunta obvia, que Jesús ya había respondido antes cuando lo dijo, generación incrédula, pero ellos estaban tan metidos en el momento que no se dieron cuenta que el Señor ya les había descrito cuál era su problema. Pero el Señor Jesús no tiene reparo en decírselos por vuestra poca fe.
Ahora, la respuesta de Jesús no es una respuesta simplista o genérica, como la de aquellos que luego nos salen como aquellos que luego dicen, es que no tuviste esto por falta de fe. No, el Señor Jesús no está diciéndolo con ese mismo espíritu. Él sabe por qué. Y Él explica en qué consiste el problema de nuestra fe. Como dije, ellos ya habían sido revestidos para hacer un trabajo como ese, Mateo 10:8, ¿no? Sanar enfermos, resucitar muertos, bla, 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 bla. Y ya habían comprobado que podían, Lucas 10:17, ¿no? Cuando dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Pero ahora, ¿por qué no? Los racionalistas lo explican, diciendo que en la demonología hay niveles de espíritus malignos. Y que luego entonces, no es lo mismo reprender a un espíritu menor, un espíritu inmundo menor, a un espíritu maligno de mayor jerarquía. Pero esa es una explicación racionalista. O sea, el problema está en el espíritu, no en mí. El problema está en que Dios me manda a hacer cosas que yo no puedo hacer. No, hermanos, no es así. No es un asunto de niveles o de complejidades. El Señor no dijo, expulsar demonios de baja estatura. O el Señor no dice, predíquele o ayuden únicamente a los que ustedes puedan hacer. No. Él fue claro y enfático. Él no puso intensidades ni niveles. El hombre, el padre del joven lunático, tuvo una conversación previa con Jesús que Mateo no registra, pero Marcos sí. Porque Jesús le preguntó al hombre, ¿por qué me pides eso? O sea, Jesús le pregunta, ¿por qué me pides que sane o ayude a tu hijo? E inmediatamente le dice, para el que tiene fe todo es posible. Marcos 9:23. Y ahí está el meollo del asunto. Porque entonces el hombre, llorando, le contesta a Jesús, Señor, yo tengo fe. Ayúdame para que mi débil fe se haga fuerte. Marcos 9:24. Y entonces sucedió el milagro. La pregunta aquí es, ¿los discípulos no tenían fe? Sí tenían fe, pero tenían una fe equivocada en dos sentidos. Primero, tenían fe en ellos. Es muy delgada la línea, mis hermanos, entre lo que Dios puede hacer y lo que nosotros creemos que Dios puede hacer a través de mí. Y ese es el grave problema de muchos cristianos, que de pronto no se dan cuenta y se pasan al otro lado y entonces creen que quienes hacen las grandes cosas son ellos. Y ya nada más ahí para no dejar, dicen, pero gracias a Dios. Nosotros debemos asumir qué es lo que somos, sin creer que somos nosotros el origen del poder, sino el Señor. Ellos estaban tan preocupados y ocupados de por qué no pudieron. Estaban más concentrados en el resultado que en la persona. Y eso es lo que le causa mucho daño, hermanos, al cristianismo. Por eso cae en descrédito, porque a veces los cristianos se van de boca, prometiendo cosas que Dios no les dijo que hicieran, haciendo cosas que Dios no les pidió que hicieran, pero están tan embebidos en los resultados que se olvidan, hermanos, que no se trata de ellos, sino se trata de Dios. Y la fe equivocada es que ellos tienen una fe genérica, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, todos tenemos fe, todos, hasta los incrédulos tienen fe, pero no es la fe genérica nuestra la que nace de nosotros, la que obra lo sobrenatural, sino es la fe dada por Dios, la que obra lo sobrenatural. Por eso el hombre le dice, Señor, yo tengo fe, pero yo quiero que mi débil fe se haga más fuerte. ¿En qué sentido? En que entonces Dios tiene que poner en nosotros una gran fe, una fe sobrenatural, para que ocurran las cosas extraordinarias. A veces la gente cree que cuando algo extraordinario sucede, no es porque Dios obró a través de mí, sino porque fui bueno, porque fui fiel, porque fui obediente, cuando en realidad lo que importa es lo que Él quiere hacer con esas personas. La fe sobrenatural, hermanos,
Es un don de Dios. Y no se trata de tener una gran fe, se trata de tener simplemente fe. Miren, por cuestión de estos días se me entorpeció mi propósito, porque quise conseguirles una semilla de mostaza. Quise conseguirles para regalarles a cada uno en un frasquito. Ya lo voy a hacer a lo largo del año. En un frasquito, una semilla de mostaza. Porque Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Jesús no se equivoca cuando utiliza la semilla de mostaza para ilustrar la fe sobrenatural. Porque no está diciendo, a ver, la semilla del aguacate, ¿no? Todos conocemos el hueso del aguacate, que es un semillón así, ¿no? Él no utilizó un aguacate para decir, miren, si ustedes tuvieran fe como un hueso de aguacate, le dirían a este monte, muévete para allá y lo haría. No. El Señor Jesús utilizó la semilla de mostaza. Yo no sé si ustedes la han visto, la conocen, la han escuchado nombrar, pero es una cosa pequeñita, pequeñititititita, que en las escuelas rabínicas se le conocía como arrancamontañas. Porque no importa la cantidad de fe, sino que tengamos fe sobrenatural en Jesús, capaz de arrancar una montaña. Bueno, es tan chiquita que se nos puede perder de vista. Así es la fe que el Señor nos dice que es necesaria, que nosotros necesitamos tener. ¿Pero qué cree? Usted no puede producir esa fe. Usted no tiene la capacidad de generar esa fe. Por eso nos dice Pablo en Efesios, la fe es un don de Dios. Por eso le debemos pedir al Señor, Señor, danos fe. Dame fe. No te estoy pidiendo una gran fe, simplemente dame fe para servirte, para hacer, para lograr. Voy a reiterar lo que decía Rudolf Bultmann, ese teólogo alemán que decía, no, muchos de los hechos en el Nuevo Testamento no eran sobrenaturales. Por eso debemos desmitificarlo, para que la gente se dé cuenta que no todas las cosas que creen son posibles. Entonces el problema es la Escritura y no somos nosotros. El problema somos nosotros, mis hermanos. Y el problema que tenemos, por el cual nosotros no nos asumimos con lo que somos, es porque tenemos un problema de fe. No le creemos al Señor. En el fondo no le creemos al Señor. No creemos que Él sea la respuesta a todo problema que el ser humano presenta. No creemos que Él tenga los mejores caminos para resolver la problemática de las personas. No creemos que Él es capaz de obrar lo imposible. Pero Jesús dice, y nada te será imposible. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Ahora, todo lo anterior que acabamos de ver en más o menos 40 y tantos minutos no serviría de mucho si no encontramos una solución. ¿Qué hacemos? Estamos empezando un año nuevo y en lugar de proponernos nuevas metas que no vamos a cumplir, yo les animo a que nos ocupemos de lo que ya tenemos. Nuestra identidad en Cristo, ser instrumentos de luz, ser sus mensajeros, ser sus ayudantes, ser sus siervos, ser sus incondicionales. Pero nos hace falta ¿qué? El elemento de la fe sobrenatural. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírselo. Señor, bajo estos argumentos, Señor, yo no quiero hacerte quedar mal. No quiero. Quiero ser un instrumento en tus manos. Provéeme de la fe necesaria que pueda desencadenar todos esos recursos a través de mi vida. ¿Y sabe cómo lo va a lograr? A través de la comunión con el Señor. A través de la comunión íntima, cercana y sistemática con Cristo. El Señor se la va a dar. El Señor no se la va a dar al que, de vez en cuando, no, sino aquel que lo procura, aquel que se esfuerza, aquel
que tiene la disponibilidad, aunque sea la intención de hacer. El Señor ya nos dio su salvación, ya nos dio lo más valioso y necesario de la vida. Ahora nos corresponde a nosotros estar en comunión con Él, estar en paz con Él. Y como resultado, hermanos, Él nos dará una fe sobrenatural, esa que sirve para obrar lo imposible. No para satisfacer nuestro ego, sino para hacer su voluntad. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te queremos agradecer infinitamente tu palabra expuesta. Amén del instrumento y recurso que tú has elegido en este día, Señor. Te agradecemos infinitamente el desafío que pones delante de nosotros. Pero lo más maravilloso y extraordinario, Señor, es que tú no esperas que nosotros lo hagamos solos ni bajo nuestras propias fuerzas y recursos, sino que esperas que nosotros nos sujetemos humildemente, Señor, ante tu mano y te pidamos, Señor, que tú hagas realidad tu palabra en nuestras vidas. Bendícela y prospérala, Señor, y que tu verdad resplandezca sobre la mente, sobre el corazón, sobre la voluntad de los que estamos hoy aquí presentes. Te agradecemos nuevamente el poder llegar a este año que comienza, pero te agradecemos más, Señor, porque hoy en este día nos desafías ante la sola idea de mantenernos en comunión contigo para que seamos lo que tú ya has dicho que somos, tus hijos, tus siervos, tus amigos, tus colaboradores, tus embajadores, tu carta de presentación abierta al mundo, Señor, para que todos los demás te conozcan. Que así sea tu palabra en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les